¿cómo estás? Así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Damos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Creo que todos sabemos que hemos venido con gozo, con gratitud, para alabar a nuestro Dios. Esperemos que también los que puedan ver esto de los medios, en un momento más tarde, también se sientan bienvenidos. Aunque no están aquí, pero que puedan sentirse parte de. Ahora, hermanos, cantaremos 2 alabanzas. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes buenos, hermanos de Dios, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Ven y adorarle, contemplarle, nadie es como él. Ven y adorarle.
Ahora daremos la ofrenda. Ahora repetiremos el texto. Cada uno debe compromiso en su corazón, por tristeza y por necesidad, porque Dios ama a los hombres. Corintios 9:7. Gracias, Padre mío, por las ofrendas que hoy siempre recibido. Bendice a cada uno de los que dieron
hijos de todos los que estamos aquí. Y te doy también gracias a Dios que bendigas a la mano que, ay, no sé, a los que, a la que ministran este dinero, Padre mío, para tu iglesia, Señor. Gracias por todo, Padre mío. Y perdón porque pues tengo que aprender, Padre Santo. Te pido de tu ayuda, Señor, para aprender muchas cosas de ti, Padre mío. Te doy las gracias por toda mi familia. Te pido también por todos los ancianos que están enfermos de cualquier enfermedad, Señor. Y bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llorar, daremos la predicación. A tomar su lugar, hermanos. Lo hemos comentado en otros momentos, en otros días. Hubo un canto al inicio del culto y que ponemos previo a iniciar. Y este canto no sé quién, ya muchos lo conocen, pero quién le puso atención. Dice el canto, tú eres mi respirar. Dice el canto, tú eres mi pan, Señor. Dios, tu presencia, ¿verdad? Vive en mí. Y dice el canto en su coro, y yo te adoro, Señor, te anhelo, Señor. Y ese es el deseo de un cristiano, mis hermanos. No solamente los domingos. Voy a estar con este malestar. El día viernes me puse afónico y hoy amanecí con hipo y no se me ha quitado desde la mañana que me paré. Y ya estoy cansado, pero disculpen, voy a estar morranita, ¿verdad? Pero mis hermanos, ese es el sentir de todo creyente, no solamente los domingos. Debe ser un sentir del creyente en todo momento, cada día de nuestra vida, de que le anhelemos, que le busquemos, querramos estar con Él. Josué estuvo en un curso de verano y se tenía por el horario que quedar con mi mamá. Yo no lo iba a llevar porque no podía llevarlo ni recogerlo. Pero mi mamá insistió y pues él también ya tiene ese desprendimiento y se quiso quedar con mi mamá de lunes a viernes y hasta el viernes iba por él y lo disfrutábamos los fines de semana. Y él, creo, porque me lo ha manifestado, que le gusta estar conmigo. Que quiere estar con su papá, quiere acompañarme. Y así debería ser nuestra trato, nuestra relación con nuestro Dios, diariamente. ¿Sí? Así como nos saludamos o deberíamos de saludarnos en familia, así debería ser diario buscarle a nuestro Dios. Voy a pedir que me acompañen en una lectura, ya la traigo ahí en la pantalla, pero aún así no perdamos esa bonita costumbre de buscarlo en la escritura, sobre todo también por los que no alcanzan a leer. Y se los voy a dejar, bueno, ya de cambio Josué. El salmo más cortito de la Biblia, ¿cuál será? ¿Verdad? Les iba a preguntar, pero ya lo vieron ahí en la pantalla. Salmo 119. Y hablo de cortito, entre comillas, ¿verdad? Hablando del contrario. Es uno de los salmos más largos y va dividido conforme al alfabeto hebreo. Ahí algunos tienen en la escritura, en la Biblia, separado cierto número de versículos. Y por ejemplo aquí inicia con Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Y dicen, como recomendación, que cuando leamos el Salmo 119 podemos hacerlo por una parte o una letra del alfabeto diario. En este caso, Aleph. Tendríamos que iniciar con Aleph, meditarlo, reflexionarlo y digamos el día de mañana leo Bet.
Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos, lo que dice este Salmo 119, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te doy, Señor, porque me permites hablar más de corrido, Señor, porque no podía hacerlo. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que llegaron aquí, pero te pido también por aquellos que hoy algo impidió que llegaran. No sabemos, Señor, si enfermedad, no sabemos si algún otro compromiso, Señor. Y por ellos pedimos, Señor, por los que están enfermitos, que no pudieron venir hoy, tú les permitas esa salud suficiente para poder venir aquí a alabarte, agradecerte por todo lo que nos das. Pero también pedimos por aquellos enfermitos, Señor, que no ven la importancia, lo maravilloso, la bendición de estar aquí, que prefieren quedarse en casa, que prefieren irse a otro lugar, a un mandado, Señor, a otra actividad. Te rogamos por ellos. Te rogamos por aquellos que no sienten, Señor, el deseo de congregarse. Y eso es más crítico, Padre Santo, y rogamos que tú obres en su corazón, que tú obres en ese deseo de estar aquí, Padre Santo, que no venga otro motivo, Señor, más fuerte por el cual no estén aquí congregados. Te rogamos por ellos, Señor. También podemos pedir por aquellos, Señor, que hoy tomaron un día para descanso, para salir fuera de casa, tomar en este periodo vacacional. Rogamos por ellos, Señor, también para que tú en medio de ese momento de recreación se acuerden de ti en este día. Como muchos de los que hemos salido de vacaciones, tomamos un tiempo para meditar en tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, y lo pedimos, que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres o nos recuerdes lo maravilloso, lo importante que es buscarte, lo maravilloso que es desear tu palabra como deseamos el alimento. Obra en nosotros, Señor, obra en tu pueblo, aquellos que han de ver esta transmisión, que también tu palabra toque sus corazones, Señor, porque ciertamente tu palabra no regresará vacía. En tus manos nos ponemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Me encanta esta primera parte, mis hermanos, del Salmo 119, versículos del 1 al 8, que nos marca un programa tremendo y el programa de todo el poema de la palabra de Dios, en este Salmo 119. Si lo analizamos un poquito más a detalle, lo podemos manifestar como una pregunta y una respuesta. El hombre habla, pide y Dios responde. ¿Sí lo notaron en la lectura? Voy a hacer la pregunta: ¿quiénes son los que andan en la ley de Jehová? ¿Quiénes son los que andan en la ley de Jehová? Los perfectos de camino. ¿Ya vieron el versículo 1? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Y aparte añade, ¿verdad? Bienaventurados, doblemente dichosos los que andan en la ley de Jehová, los perfectos de camino.
¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, pudiéramos equivocarnos? Todos nos hemos equivocado, hemos fallado, y a veces eso nos está separando de buscar a Dios, nos da vergüenza acercarnos a Dios. Desde el primer hombre, cuando cometieron ese pecado, cuando fallaron, ¿qué hicieron? Buscaron a Dios para decirle: papá Dios, nos equivocamos, perdónanos. No, se escondieron, tuvieron vergüenza, descubrieron su desnudez, y Dios sí sabía dónde estaban, pero los llamaba: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y se paseaba en el huerto buscándolos. Cuando cometemos pecado, difícilmente queremos acercarnos a Él. ¿Y cómo puedo perfeccionar? ¿Cómo puedo corregir mi camino? Dice este Salmo 119, los que andan en la ley de Jehová. ¿Y dónde está la ley, mis hermanos? En el pueblo cristiano bautista se ha determinado en agosto el mes de la Biblia, que realmente todo inició, nos compartían en la semana, en septiembre, ¿sí? Por las fechas en las cuales hubo una traducción de la Biblia, etcétera, y llegó aquí la palabra de Dios a nosotros, pero se juntaban con ciertas festividades muy fuertes también en la religión tradicional. Entonces se optó por separar. Nos contaron algunos testimonios que antes los celebraban en septiembre igual, pero había un choque de que si eran de parte de la tradicional, o que quién se iba acá, quién se iba allá, que porque muchos iban a la religión tradicional a festejar ese día, si no me equivoco San Jerónimo, no iban a la actividad de los cristianos celebrando el mes de la Biblia, y entonces ya después se movió la fecha para que fuera en agosto, el mes de la Biblia. Qué maravilloso, ¿no? Bienaventurados, doblemente dichosos, bendecidos, los que andan en la ley de Jehová, los que buscamos perfeccionar nuestros pasos, ¿sí? Hacer una depuración de nuestra vida, ordenar nuestros pasos. ¿Y dónde puedo encontrar esa gran bendición? En la palabra de Dios, que es lo que estamos festejando o celebrando en este mes. Pero también dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Y quiénes son los que guardan esos testimonios, verdad? Los que con todo el corazón le buscan. O al revés, los que con todo el corazón le buscan, guardan sus testimonios. ¿Y todo en dónde? Aquí en la palabra de Dios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y ahí viene la consecuencia. Si yo guardo sus mandamientos, si yo guardo sus estatutos, entonces yo no sería avergonzado. Si yo no quiero que me juzguen, si yo no me quiero sentir culpable, triste, avergonzado por mis actos, debo empezar a ordenar mis caminos conforme a la palabra de Dios. Debo comenzar a ordenar mis caminos guardando sus mandamientos, y entonces no sería yo avergonzado. Cuando empiece yo a guardar la palabra de Dios, no seré avergonzado. Cuando empiece a atender todos sus mandamientos, no seré avergonzado. Viviré con la cara en alto, andaré a gusto, porque estoy basando mi vida a la palabra de Dios. Y entonces también te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. Voy a decir algo que nos puede pegar, que nos puede doler. Pero qué tan agradable será que yo le cante a Dios. Que alguien suba aquí a dirigir. Que tuviéramos un grupo de alabanza como en muchas iglesias. Y hay casos que nos han compartido de que los grupos de alabanza, sí, tocan bien bonito y nos guían a la adoración y se siente bien bonito. Pero muchos a veces de los que están ahí dirigiendo la oración llevan una vida muy lejos de la santidad. ¿Verdaderamente Dios se agradará de esa alabanza? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Y cómo voy a aprender tus justos juicios? Buscándoles,
en la palabra de Dios. Tus estatutos guardaré, pero viene la súplica, no me dejes enteramente. Una dependencia. Quiero estar contigo y tú no me abandones. Así que quédate conmigo. Mis hermanos, hoy es mes de la Biblia. Vamos a ver 2 domingos solamente en un énfasis en la palabra de Dios. No quiere decir que le demos menos importancia, pero tenemos otra actividad. Como les he mencionado, tenemos un predicador invitado para el domingo 27 de agosto. Y para que no vayan a faltar, para que no vaya a estar como hoy, ¿verdad? Que podamos invitar a más de nuestros hermanos, a más personas, porque tenemos un invitado que viene a traernos la palabra de Dios. Pero en este énfasis del mes, mis hermanos, quiero hacer un poquito más de énfasis de la historia. Como tal, la historia nos dice, nos cuenta que la primera Biblia, la Biblia que imprimió Juan Gutenberg allá en Alemania, fue el 23 de febrero de 1455, ya hace muchos años, ¿verdad? Muchos años en el cual, por medio de una imprenta a la antigua, poniéndole letritas y símbolos, se empezaron a imprimir las primeras Biblias en Alemania. Qué maravilloso, ¿no? Costó trabajo las traducciones, la misma impresión. Y finalmente, en todo ese tiempo se vivió la oposición, se vivió persecución por haber traducido e impreso todo ese rodaje de Biblias. Pero hay un problema mayor, que aún lo tenemos aquí en este pueblo. Qué maravilloso que se hayan impreso Biblias. Pero ¿quiénes las podían leer? Nomás los sacerdotes, pero ¿y si llegaba a manos de alguien de las casas en el pueblo? ¿Solamente podían leerlos quiénes? Exactamente, Dani, ¿verdad? Solamente los que sabían leer y eran pocos. Y a la fecha todavía tenemos ese problema. Y menos las mujeres, ¿verdad? Súmenle todos esos casos. Pasa el tiempo, ¿sí? Y hoy el tema en la meditación es la perfecta palabra de Dios. Pero llega en su momento esta muy conocida edición de la Biblia del oso. 1569. Un poquito más reciente, ¿verdad? Pero aún sigue siendo una fecha muy atrás. ¿Cuántos siglos han pasado de eso? 500 años, ¿verdad? Casi 500 años. Esta Biblia del oso, como tal, en la familia no es mía, pero pudiera yo consultar esta Biblia. Es un lenguaje antiguo, es un lenguaje de ese español con unas palabras y algunas letras medias extrañas, diferentes. Pero veamos la fecha, ¿no? 1569. Típico logo de un oso bebiendo la miel ahí en un árbol. Les cuento un poquito de historia antes de continuar. En 1569 salió publicada la primera traducción completa de las Sagradas Escrituras al castellano. La primera edición fue dada a conocer como la Biblia del Oso y años más tarde la edición correspondiente a la primera revisión, en 1602, pero ya como la Biblia del Cántaro. La primera publicación fue denominada la Biblia del Oso por el emblema que aparecía en su portada. Un oso junto a un árbol tratando de alcanzar una colmena para beber su miel, logotipo del impresor bávaro Matías Apiarius. Esta ilustración se utilizó dado que se quería evitar el uso de iconos religiosos porque en aquella época estaba prohibida cualquier traducción a lenguas locales de las Sagradas Escrituras. Prohibido. ¿Sí? La traducción oficial existente era el latín. Y peor tantito, quienes lo leían, solamente los que podían entender y leer el latín. La traducción estuvo a cargo del monje Jerónimo sevillano Casiodoro Reina. ¿Les suena, verdad? La revisión fue llevada a cabo por su compañero Cipriano de Valera, quienes por ello fueron perseguidos y sentenciados en ausencia. Persecución por haber traducido al castellano, en lengua local,
la palabra de Dios y una traducción completa de las Escrituras, no solamente el Antiguo o el Nuevo Testamento, sino toda. Del trabajo realizado por Reina es importante destacar su valor literario por dos motivos. Primero, por la calidad de su lengua, que la convierte en un monumento de la literatura iberoamericana, y segundo, por su extrema fidelidad al original, ya que recoge el tono primordial de las traducciones hebreas. Todos los miércoles, un hermano que sabe hebreo nos está compartiendo de la Biblia y del hebreo cómo es que se hicieron las traducciones, y ha tomado ciertos pasajes para enseñarnos cómo se lee el hebreo, y nos pone textos de una Biblia en hebreo y empiezan de nuestra derecha hacia la izquierda la lectura comprensiva de las palabras. Y es muy fiel la versión que tenemos, Reina Valera, por esa traducción lo más apegada al original, buscando el énfasis de cada palabra en hebreo. Ahora podrá entender por qué nuestras Biblias preguntamos, ¿verdad? ¿Qué versión tienes? Versión 60, pero ¿qué dice arriba? Reina Valera, ¿por quiénes? Por Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y Valera. Por su parte, Valera dedicó 20 años de su vida a la revisión del trabajo de su compañero de claustro. Como resultado, la referida versión salió publicada en 1602 y fue llamada la Biblia del Cántaro, porque en la portada podía verse estampada la imagen de dos hombres, uno que está plantando un árbol, mientras el otro riega con agua que sale de un cántaro. Y esto tiene un énfasis específico. De acuerdo con el pie de la imprenta, dice esta Biblia de 1602, que entre ambas ediciones, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro mediaron 33 años. Sin embargo, desde el momento en que las personas entraron en contacto con ellas, sus vidas fueron transformadas. Por ello la importancia, hermanos, de la lectura de la palabra de Dios. Y es muy llamativo y triste que en las congregaciones, porque ya somos creyentes, no se tenga un hábito de lectura diaria. Queremos vidas transformadas. Hay testimonios en el cual dice aquí que toda persona que entró en contacto con la palabra de Dios, con esas Biblias, sus vidas fueron transformadas. Samuel Escobar Aguirre, presidente honorario de Sociedades Bíblicas Unidas y catedrático de misionología en el Seminario Teológico de Pensilvania, destaca que ambas publicaciones tuvieron lugar en Europa del siglo XVI, en especial porque el culto protestante tenía como tema central la lectura y la explicación de la Biblia. No solamente el cura, ¿verdad?, el sacerdote podía leerla, era abierta a todos. Un testimonio impactante que me gustó esta semana o la semana pasada, allá en Coahuila, si no me equivoco, un hermano, un pastor de una población pequeña, más grande que la de aquí, 10 veces, ¿sí?, de 30 y tantas mil personas, han dedicado, creo que llevan 3 años o un poquito más, en un programa de regalarle Biblias a toda persona, no a cada casa, a toda persona. 30 y tantas mil Biblias. Es titánica la labor, costosa, pero se dedicó a buscar con otras iglesias evangélicas y compartirles el programa. Quien participa, y creo que pusieron un tiempo, un periodo, una fecha en el cual van por cuadrantes, digamos aquí, por cuadras, sectores, a regalar Biblias a cada persona. ¿Y ha sido bendición? Sí. ¿La gente les ha aceptado las Biblias? Sí. ¿Y a qué grado? Se me enchinó la piel, yo iba manejando, estaba conectado vía Zoom en esa transmisión. Nos decía el hermano, a ver si ahorita me acuerdo su nombre, que se atrevieron a ir, nos decía, ¿cómo se llama ese lugar donde están unas personas políticas? El Cabildo. Fueron a Cabildo y llevaron una carta, una propuesta solicitando al gobierno
que en el ingreso a la ciudad hicieran un monumento de la Biblia. Y pusieron ahí unas letras, una frase referente a la palabra de Dios. Que en este pueblo se lee a la palabra de Dios o se tiene la palabra de Dios como regla de vida. Algo, no me acuerdo las palabras exactas. Pero lo más increíble es que el gobierno dijo, está buenísima esa idea. Desde un inicio dijeron, sí, suena muy interesante, pero ¿por qué? Porque han estado orando y han estado trabajando en que todas las personas tengan una Biblia. Qué maravilloso, ¿se imaginan? Claro, a nosotros nos cuesta económicamente trabajo dotar a todo este pueblo, ¿verdad? Más de 3,000 Biblias ocuparíamos para dotar a todas las personas. Y de ahí que sigue el compromiso de poder estudiar la Biblia con ellas. No de que vengan, porque a veces queremos eso, que vengan al templo. Mis hermanos, ni los creyentes quieren venir, y eso me da tristeza. Pero sí de un estudio de las personas en su casa, que encuentren que verdaderamente hay una transformación de nuestras vidas estudiando la palabra de Dios. Finalmente, por otra parte, la conversión era un desafío, pues en aquella época muy pocos sabían leer y escribir, ya que durante la Edad Media dicho conocimiento había estado restringido al clero. Solamente los de arriba, ¿verdad? Solamente los del clero, los que estaban en la iglesia, y en alguna medida la nobleza sabía leer. De manera que quienes sí podían hacerlo encontraron un insuperable estímulo para crear programas de alfabetización, con la finalidad de que la palabra de Dios, con sus sabias enseñanzas, pudieran llegar a todos. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, han logrado esa meta? Y me da mucho gusto que en medio del pueblo con falta, ¿verdad?, de estudios que se quedan truncos, han podido aprender a leer. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad, hermana? ¿Sí? Aprendió a leer mi hermana. ¿Sí? Y es un estímulo muy bonito porque ahora puede leer la palabra de Dios, porque ahora puede compartir las maravillas de lo que dice nuestro Señor. Si seguimos ahí en el Salmo 119, no es mi meta estudiarlo todo hoy, así que no se asusten, si no, se nos van a cerrar más los ojos, ¿verdad? Pero no se duerman. Segunda letra del alfabeto hebreo, versículo 9 al 16, mis hermanos. Vayamos a lo que dicen estos versículos, el énfasis de estos versículos. Es un deseo fuerte por atesorar, por el tesoro de la palabra de Dios. El creyente debe atesorarlo. El creyente debe buscar quedarse con. Mis hermanos, si pensamos en aquellos exploradores que llegaban a tierras diferentes y encontraban tesoros, no lo dejaban ahí, ¿verdad? No, lo llevaban a sus arcas, lo llevaban a su parte de sus pertenencias, ¿verdad?, a sus casas, porque querían que eso fuera parte de ellos. Era algo muy valioso y no lo dejaban allí, lo tomaban y se lo llevaban. Mis hermanos, no hace muchos años, en muchos lugares históricos, en muchos lugares antiguos, incluso puede ser el pueblo aquí uno de ellos, durante la revolución, se escondieron tesoros de las familias por miedo a ser robados, porque en medio de que se tenían que ir de sus hogares en persecución, dejaban las cosas muy valiosas escondidas entre los muros o enterradas. Centenarios, ¿verdad? Y muchos se dedicaron a buscar los centenarios con aparatitos, con ramas, con muchas otras cosas, por el afán, la ambición de obtener un tesoro. Dice aquí el énfasis de esta parte de la escritura, Salmos 119, 9 al 16, que nosotros, como hijos, como personas que nos acercamos a Dios, debemos atesorar la palabra de Dios. Ya la encontré, no la suelto, y busquemos atesorarla. Les dije hace unos momentos, creo que fue en la clase, que cuando entramos a programas de lectura de la Biblia en un año, son muchos versículos en un día.
Y muchas ocasiones, por cumplir esos versículos del día, no le damos la pausa para meditar tranquilamente en lo que dice la Escritura. Es un reto. Está muy bien leer la Biblia en un año. Y ahorita en este mes hay el reto de leerla en un mes o leerla en 2, pero la verdad es titánico. Hay quienes tienen más tiempo, que ya se jubilaron, que ya no tienen chiquitos que cuidar, que no tienen otras actividades, que fácil podrían leer la Biblia en un mes. Pero a veces nuestras actividades tan ajetreantes, nuestras distancias y demás, no nos dan ese tiempo para aventar el estudio de la Biblia en un mes. Y además, la verdad, a mí en lo personal, siento que no se me pegaría mucho. Vámonos con calma, mis hermanos. Este año yo voy al revés. Yo empecé el último libro del Antiguo Testamento y voy hacia atrás. Claro, entro en un libro y empiezo 1, 2, ¿verdad? Pero ahorita ya voy en Lamentaciones. Ahí la llevo. Ya voy en Lamentaciones, donde me voy a tardar un montón es en los Salmos. Pero procuro leer un capítulo entero por día y meditarlo. Ver qué estoy aprendiendo, ver, esto me llamó la atención. Y utilizo la Biblia en el teléfono porque voy subrayando con colores lo que me va llamando la atención. Y vuelvo al punto, mis hermanos. ¿Qué vimos ahorita? Impresiones de la Biblia. Y ahorita que tenemos impresa, en aplicaciones y hasta en audio. En YouTube, ahí le buscamos la Biblia dramatizada, tal texto, ¿sí? Pero tenemos todo eso. Dice ese segundo punto que el creyente, ¿verdad?, debe desear atesorar la palabra de Dios, y segundo, la vida deseable en la palabra de Dios. Voy a leer lo que dice aquí la Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y son los textos que tenemos que atesorarlos, que los aprendimos en nuestra juventud o de más grandes, pero son versículos que tienen que estar aquí. Son versículos que yo digo la primera parte y yo estaría viendo con sus bocas que los están terminando. Son retos, mis hermanos, tenemos que aprender la palabra de Dios. Hay una película que ya le tocó ver a Josué, que se llama El libro de Elí. Y me gusta porque son tiempos como finales apocalípticos donde... ¿Guerra nuclear? No, el libro de Elí, en el cual se busca por parte de un mercenario un libro que tiene mucho poder. Y él cree que teniendo ese poder va a gobernar todo y va a transformar y abarcarse de toda la humanidad y sus mentes, pero no es ese poder, no es en la persona, es el poder de la palabra de Dios. Y hay un hombre que en la Biblia, nomás en la película se ve que él conoce la palabra de Dios y la está resguardando porque Dios le dio un mensaje y la tiene que llevar a un lugar, y va caminando y va caminando y va caminando, y resulta que él diario lee la Biblia, y aparte de leerla porque la he leído por años, la sabe de memoria y la sigue leyendo. Ya cumplí el programa de lectura de la Biblia en un año, ya no la leo. No, cada que nos metemos a la Biblia nos acordamos y nos habla precisamente a lo que estamos viviendo. Por ello, mis hermanos, me doy cuenta que yo le digo al Señor, dame tu palabra. Y a veces es difícil, mis hermanos, porque yo ya traigo un énfasis. Pero Señor, dame tu palabra para darles la palabra en base a lo que la iglesia necesita. Y resulta que termina mi predicación y yo aventé según yo el mensaje, pero veo que a cada quien le quedó algo más que al otro, o que a uno le quedó algo diferente a lo que yo mencioné, pero Dios está obrando en cada persona según sus circunstancias. Este hombre en la película leía a diario, y digo leía porque la Biblia estaba en braille y él estaba ciego. Qué maravilloso. Y aun cuando le roban, le quitan, le arrebatan esa Biblia, que hasta candadito tenía, y la abren, se da de topes a aquel mercenario porque está en braille y no iba a poder leerla. No iba a poder. Y aquel hombre sigue su camino hasta llegar a aquel barco donde estaban recopilando libros de diferentes tipos, y entre ellas esa Biblia que les hacía falta. Y me encanta el final, ni modo, ya se las spoileé, ¿verdad? Si no la vieron, una vez la trajimos hace años,
El hombre está acostadito, ya vestido, me gusta porque con vestiduras blancas, ya no está sucio, ya está aseado, y les está dictando la Biblia. ¡Qué maravilla! ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con poner en práctica la palabra de Dios. Y se vienen ahí las preguntas, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, porque ciertamente, mis hermanos, cuando uno se propone a buscar a Dios, a serle más fiel, a buscar la santidad, ¿qué pasa, hermana? Hace ratito platicábamos de eso. Vienen las pruebas, viene el enemigo, porque Dios no tienta, pero el enemigo no se va a quedar quieto. Si viene, el ladrón viene a matar, robar, destruir. Va a hacer todo lo necesario para debilitarnos, ay, no se puede esto. Quise hacer lo que a Dios le agrada, pero no, me está yendo peor. Mejor ahí le paro. ¿Con qué? Con todo mi corazón te he buscado la parte de Dios. ¿Sí? El deseo del hombre es su súplica. Señor, lo que te corresponde, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ayúdame, porque no voy a poder. Esto es atesorar la palabra de Dios. Este es otro versículo para aprendernos su sueño. En mi corazón, mira, la hermana se lo sabe, he guardado tus dichos para no contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien. ¿Sí? Salmo 119, 11. Oye, no quiero pecar. Cuando viene una tentación, no quiero fallar. Acuérdate de la palabra de Dios, pero si no la atesoramos, si no nos la aprendemos, ¿cómo vamos a vencer las tentaciones? Qué bonito, ¿verdad? Hay muchos versículos aquí que qué bueno que nos sepamos de memoria y te los vas a saber. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Está fácil, ¿verdad? El otro día Raquel, antier, ayer no me acuerdo, le cantó a Emily y le buscó en internet una canción típica de cuando yo era niño. Así me dormían a mí. ¿Qué discos, qué YouTube? No había eso. Un casetcito de Cricri. Y ahorita me acordé porque dice, toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Son cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú y empiezas a describir lo que hay dentro. Dice aquí, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué buscamos? Ver, aprender directamente de Dios y quedarnos con ellos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Veo que es tesoro, veo que es algo valioso. Por favor, enséñamelos. ¿Sí? Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. ¡Wow! Señal que está en un estudio constante, señal que está en una relación constante con Dios. Y luego dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Y aquí viene algo difícil, ¿verdad? Porque ¿quién de veras se goza en hacer? Me voy por partes. ¿Quién se goza en leer la Biblia? ¿A quién le da gusto leer la Biblia? Porque hay de las 12 por obligación. Tengo que leerla. ¿O disfrutas leerla? Yo algunas partes las disfruto leer, pero como las largas y que explican mucho no me gusta leerlas. Depende, ¿verdad? Eres que es tedioso todas las generaciones. Ay, me la quiero brincar, pero no. Ahí hay enseñanza. ¿Sí? Porque luego te deja con dudas. A ver, aquí menciona uno y allá mencionó otro. Ah, no es el mismo. Ya le buscas y no es el mismo. Abraham, ahorita te equivocaste. Sí, estaba distraído, ¿verdad? En la clase. Pero me he gozado en el camino de tus testimonios. Me gozo leyendo la palabra de Dios. A veces. Porque hay quienes se gozan escuchando de la palabra de Dios. Escuchando, pero no leyendo. Y son cosas bien diferentes, ¿verdad? Que pueden venir y escuchar. Y en la semana, ¿quiénes van a contar? ¿De quién van a escuchar la palabra de Dios? Me tengo que gozar leyendo yo la palabra de Dios. Claro, hay de repente impedimentos físicos,
y buscamos otra alternativa, pero es muy bonito cuando puedes hacerlo, leer la palabra de Dios. ¿Qué hiciste con todos los años atrás que pudiste haber leído la Biblia? Ahora te puedes lamentar. Tantos años que pude y no lo hice. O, por otro lado, años atrás no me di el tiempo de leer la palabra de Dios. Ahora es cuando y me gozo en la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay muchas formas, como ya les dije ahorita, en el teléfono y le hacen zoom, le cambian el tipo de letra, en el internet, en YouTube, Biblia dramatizada, y ahí se van. Raquel a veces así pone en el trabajo, a veces que no porque es de más concentración, pero en un trayecto vas manejando, vas escuchando en la bicicleta, en el gym, ¿verdad? Haciendo ejercicio, y en vez de música puedes estar escuchando alguna parte de la escritura. Hay muchas formas de poder Tío hacerlo. Sammy, cuando estás comiendo, cenando, con lo que debes ir una vez, él pone la alabanza de Dios, cómo seguirla, leyes de Dios, cómo seguir la fe y todo eso. ¿Cuántas herramientas tenemos? ¿Cuántas? La cosa es Hasta cuando desear, querer y gozarnos de aprender de la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Sí? Oye, ya probé de todo, ya pude buscar de todo, pero no me llena. Pero en la palabra de Dios he encontrado lo que no tenía. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Viene la promesa. Ya me gustó, ya me gocé, no quiero apartarme, no quiero dejar de gozarme y no quiero olvidar tus palabras. ¿Cómo lo voy a lograr? Constante, constante, constante. Hay cosas que se nos olvidan, pero las volvemos a repasar, las volvemos a leer y nos gozamos y late nuestro corazón de gozo, nos sorprendemos, porque en alguna ocasión, híjole, lo leí de carrerita, pero no lo comprendí, hasta ahorita le estoy entendiendo. ¡Qué maravilla! Y lo lees después y le vas a encontrar incluso otro énfasis para el momento de tu vida que estás viviendo. ¿Sí? Repito, esta segunda letra B es un deseo por atesorar la palabra de Dios, y como creyentes debemos guardarla, debemos aprenderla, debemos desearla con todo gozo. Voy a decir otros dos antes de terminar. Gimel, del 17 al 24. Dice, la vida deseable en la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Que no alcanzo a leerlo. De ella nos deseos. Segundo. El creyente debe desear una vida guiada en la palabra de Dios. No como yo creo, no como yo pienso. El creyente debe desear una vida guiada en la palabra de Dios. Yo puedo decir que es correcto cuando no. Yo puedo dar un consejo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, porque es lo que yo creo o lo que yo siento, y puede estar fundamentada en malos deseos, en un rencor, en un resentimiento. Pero, ¿qué decíamos o qué hemos dicho en la clase en la mañana, en el estudio de la Biblia? Pide consejo al Señor. Busca la respuesta de Dios. Búscale para toda decisión. El creyente debe desear una vida guiada en la palabra de Dios. Y veamos lo que dice esta parte, versículo 17 en delante. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Desear vivir conforme a la palabra de Dios. Haz bien a tu siervo. ¿Sí? Permíteme vivir y guardar tu palabra. Permíteme vivir y practicar lo que viene en tu palabra. ¿Qué le agrada a Dios? Le hemos preguntado, Señor, ¿mi vida te agrada? A lo mejor no, porque va a decir que no. Pues cambia. ¿Sí? Señor, ayúdame, hazme bien a mí, ayudándome para que viva y practique lo que dice tu palabra. ¿Con qué? Volvemos al texto anterior, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el corazón su camino? Porque ya dijimos que a lo mejor no le agrada al Señor. Con practicar tu palabra. Por algo se empieza.
Y luego dice el 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A veces estamos cegados, ay, la Biblia es aburrida. Ay, no, no tengo tiempo. Ay, no, ya vas a empezar con tus cosas. Ya dijimos que hay que desearlas. En muchas ocasiones nuestros ojos están tapados por otras cosas que nos distraen de la palabra de Dios. Y hay un canto que a ver si el domingo lo cantamos, porque ahorita no creo poderlo cantar. Y nos gusta porque dice, abre mis ojos. Oh Cristo, ¿verdad? Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu gloria y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Miren, mis hermanos, nosotros somos, podemos decirlo así, somos forasteros, somos extranjeros. Y la palabra de Dios surgió en su idioma original y por bondad del Señor, por gracia, ha llegado en español hasta nosotros. Y ha sido un trabajo constante y se ha invertido mucho recurso. A veces pagamos una cantidad que no se refleja el gasto real que costó traer la Biblia en nuestro idioma. Y nosotros menospreciamos, ¿verdad? Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Tenemos ahora ese privilegio. No están encubiertos, no son para los ricos, ¿sí? No son para algunas personas. La Biblia ya está para todos, para todos. Y vuelvo a repetir, incluso para el que no puede ver bien, hacemos unas letrotas, no importa. Le buscamos y lo logramos. Hay buenos corazones, ¿verdad? Yo voy y se lo leo a la persona cieguita. ¡Qué maravilla! Sí, hay ministerios diferentes. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. A ese grado tenemos que llegar. Yo me acuerdo cuando era niño y me compraban un juguete nuevo, o bueno, algo que yo quería, deja si es nuevo o no. Tarde se me hacía para llegar y volver a jugar con él. Quería en todo tiempo que traer ese juguetito. ¿Por qué? Porque nos daba satisfacción, porque nos llenaba de emoción. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Yo quiero leer otra vez la palabra. Me quedé en este capítulo y híjole, está bien emocionante y nos da ese deseo de continuar. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Y ojo, este versículo llama la atención. O me lo quiero brincar. Mastíquenlo bien. Reprendiste a los soberbios. Hay reprensión a los que dicen, yo ya leí la Biblia, yo no ocupo de Dios. Pero también hay reprensión a los que se desvían de tus mandamientos, a los que conociendo se apartan. Y ojo, por eso hay que volver al camino. Cuando nos equivocamos hay que volver al camino, porque si no hay consecuencia. Hay reprensión. ¿A quién? A los soberbios, a los malditos. Fíjense qué feo, porque habla de la maldición como parte de los que se desvían de los mandamientos del Señor. Corrige tus pasos, acércate de nuevo al Señor. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Vienen las peticiones del Señor. Estamos hablando de una vida deseable en la palabra de Dios. Desear vivir conforme a la palabra de Dios. Señor, apártame del oprobio, saca de mí lo que no es correcto. ¿Sí? El menosprecio. No quiero menospreciar la palabra de Dios. Quiero desearla, quiero vivirla, quiero hacerla parte de mí. Señor, quítame ese mal deseo, quítame el aburrimiento, esa pereza de tengo que leer la palabra. Quita eso de mí, dice aquí la Escritura. Quiero vivir una vida conforme a la Escritura. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Venga lo que venga, vengan las pruebas, vengan las acechanzas, vengan quienes nos persigan, venga lo que sea. Que en todo tiempo nosotros como creyentes, como siervos, meditemos en la palabra de Dios, en sus estatutos, pues tus testimonios, me encanta, son mis delicias y mis consejeros. Nos da paz leer la Biblia.
estamos impacientes, estamos intranquilos, y cuando leemos la palabra de Dios viene consejo. Y Él lo dice: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vamos al siguiente y último de hoy. Dale. Bueno, antes de este, quiero recordar un canto, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Yo sé que se lo saben. La santa palabra de cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, mi tierno pastor, que del Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Mi ama Jesús pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. En su lugar, hermanos, sirvió para despertarnos, ¿verdad? Qué bonita. Son himnos. Me decía Raquel el otro día: oye, nos hace falta cantar más himnos. Sí, es cierto, son inspirados, ¿verdad? Todo lo que dice aquí, ¿en dónde lo encontramos? En su palabra. ¿Y cómo sabes, verdad? Pues su palabra lo dice. Aprende y siente que te ama a ti. ¿Y cómo lo sabes? Porque en su palabra lo ven. Podemos compartir de la palabra de Dios. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y vamos en oración y vamos conforme a la palabra. La última de hoy, mis hermanos, Dalet, esa parte del alfabeto hebreo. Versículos 25 al 32. Entonces, Ánimo al corazón, encontramos en su palabra. Encontramos gran ayuda en la palabra de Dios. ok. ¿Estoy desanimado? ¿Estoy triste? ¿Me falta fuerza? No. ¿O ando bien y me quiero permanecer en ese ritmo delante del Señor? La palabra de Dios da ánimo al corazón por la palabra de Dios. A mí me encanta, hay versículos que nos sabemos de memoria y nos gusta ir a esa parte cuando queremos agarrar más fuerza o cuando viene nuestra alma flaqueando. Esfuérzate y sé valiente. No dudes ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo, ¿verdad? Todos los días. Híjole, agarramos más fuerza. Agarramos otra vez energía, o vamos a Mateo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Señor, hasta el momento último donde todo esté en desastre, porque habla del fin del mundo
mundo y todo esté fatal, hasta ese momento, pase lo que pase, tú estás a salvo, tú estás tranquilo porque sabes a dónde vas. Hasta el último momento podemos estar tranquilos. Dicen los versículos finales de hoy: abatida está mi alma. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Hay días que nos sentimos muy mal, sin ánimo, todos debilitados. Vivifícame según tu palabra. ¿Cuál es la medicina? Contener la vida. Te sientes de la patada, te sientes que no te puedes ni levantar, te sientes, claro, puedo mencionar la palabra depresión. Contener la palabra de Dios. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos, y me encanta porque sí me ha respondido. Como me siento, te he presentado, te he manifestado mis caminos y me ha respondido, enséñame tus estatutos. ¿Cómo? Abre la Biblia, ponte a leer su palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Hay veces que leemos, como que no lo entendí. Ponte a orar en ese momento, Señor, no estoy entendiendo. Háblame, hazme entender tus mandamientos, hazme entender tus palabras, para que medite en tus maravillas. Leemos, a mí me gusta leer en la mañana, la primera actividad del día, porque durante el día vas, como que te va cayendo el 20 de otras cosas, y Dios te va hablando para que medite en tus maravillas. Pasa algo y te acuerdas de lo que leíste ese día, un día atrás, pero ¿por qué? Porque hay un alimento constante. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Estás intranquilo, estás en ansiedad, lea la palabra de Dios. Apréndete versículos, ¿sí? Ese Salmo 23 que todo el mundo usamos, ¿verdad? Hasta en los sueños. Me acuerdo una vez que estaba teniendo un sueño muy intranquilo, cosas feas, muy feas. En el sueño yo empecé a recordar el Salmo 23. ¿Y qué cosa, no? En el subconsciente, en el sueño, voy al Salmo 23 porque me daba aliento, me daba ánimos, calmó mi ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Ya me di cuenta que he hecho mentiras. Señor, aparta de mí el camino de la mentira. ¿Cómo me di cuenta que estoy mintiendo, verdad? Con el reflejo, con el contraste de la palabra de Dios. Y en tu misericordia concédeme tu ley. No venga juicio contra mí, por favor, Señor. Ten misericordia y enséñame, concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, decisiones. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Sí, permíteme llevar mi cara en alto. Que nadie busque avergonzarme. He tomado esa decisión. Oh Jehová, no me avergüences. Finalmente, mis hermanos, por el camino de tus mandamientos correré. Otra decisión. ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué decisión? Porque aquí dice el versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. No me abandones, no me dejes. He preferido tus caminos. Concédeme ese gozo. Concédeme esa libertad para poder correr libremente en tus caminos, en tus mandamientos. Haz de esta experiencia algo agradable. Haz de esta experiencia algo de mucho gozo. Haz de esta experiencia, Señor, algo que me permita desear ya que llegue, así como los chiquitos, ¿verdad? Que ya quieren que llegue el timbre del recreo, que ya quieren que llegue el timbre de la salida. Con ese deseo que estemos deseando buscar su palabra. Repito, deseo por atesorar la palabra de Dios por parte del creyente. El creyente debe desear una vida conforme a su palabra, guiada en su palabra. Y tercero, que vimos hoy, ánimo al corazón. Encontramos en su palabra, ¿sí? Encontramos una gran ayuda en la palabra de Dios. Con esto cierro, mis hermanos, sin antes volver a entonar un himno que habla de la palabra de Dios.
Después daremos la participación de los niños con Raquel para que den un versículo. Bueno, en lo que ven los chiquitines, el otro día Raquel compartió en las redes sociales esta fotografía. El día 6 de octubre de 1536, William Tyndale fue quemado en la hoguera por el delito de traducir la Biblia al inglés. A veces tomamos muy en poco la palabra de Dios mientras otros murieron por ella. En este tiempo tenemos una generación que no lee ni conoce la historia del mejor libro del planeta. Y viene la petición, el deseo, ¿no? Que su iglesia, que todas las personas puedan leer más la palabra de Dios. Ahora los niños darán un versículo. Si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. Pues
disciplinaria. Lo que dice la canción es verdad, porque a todos cuando nos pasa una enfermedad nos salva, nos cura, cuando oramos y cuando estamos en peligro, o cuando alguien está enfermo. Y ahora sí pasamos a la disciplina. Señor y Padre, gracias te damos en este día, porque le has dado este gozo a Josué, de poder participar y poder iniciarse en el servicio tuyo. Gracias, Señor, porque le has dado esa paz, pero también le has dado ese gozo de poder servir. Rogamos por su vida, Señor, pidiéndote que sea la primera de muchas otras ocasiones y que así como él, Señor, otros más puedan levantarse de la banca y decir: yo quiero servir al Señor, tanto en la dirección como en otras actividades o compartiendo tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que obres en la vida de tus hijos, que obres en la vida de los creyentes, que obres en la vida de cada miembro de esta iglesia, para que pueda retomar ese compromiso contigo, Señor. Porque es lo que falta, reconocer lo que tú nos das, Señor, y ese compromiso por amor. No podemos pagar la salvación, pero sí podemos servir. Obra en la vida de aquellos que hoy iban a venir, Señor, y no vinieron. Obra en sus vidas, Señor. Hazles entender, ayúdales en su salud, dependiendo del caso. Pero también rogamos, Señor, por los que estamos aquí, que tú bendigas nuestras vidas, que nos lleves a nuestros hogares, pero que el resto de este tu día podamos glorificar. Que aún en el descanso, Señor, podamos agradecer y reconocer lo que tú nos das. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice nuestras vidas. Bendícenos diariamente, Señor, como familias. Y que tu palabra more en nuestros corazones. Que no sea una Biblia que está encerrada en una vitrina, que está en un librero, sino que podamos leerla y meditarla cada momento de nuestra vida. Bendícenos grandemente, Señor. Y que tu paz y tu bendición nos lleve y nos acompañe, Señor, a donde quiera que vayamos. En Cristo Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Está bien el domingo. Quisiera ver